El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que se llama en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice hoy el profeta Ezequiel que todo ser viviente que se agita allí en esas aguas que desembocan de la corriente tendrá vida. Precisamente es un hombre paralítico, impedido, enfermo, que llega allí a esta piscina porque quiere tener esa vida. Está buscando la curación, la sanidad de su vida. Está buscando la restauración integral en medio de sus enfermedades y lleva 38 años allí con la esperanza de algún día o en algún momento poder introducirse en este movimiento, en esta agitación salvífica que dan las aguas de la piscina, o esperando que alguien se compadezca de él y lo introduzca en estas aguas para poder tener la sanación. Por lo menos ya se reconoce enfermo y sabe que está muy mal y sabe que es un paralítico y sabe que necesita la curación. En el camino de la sanación y la restauración de nuestra vida, ese es el paso más grande que puede dar una persona, pero también puede ser la desgracia más alta, el no reconocer que se está enfermo, que se necesita curación, que se está paralizado,
porque allí el único que puede trabajar llanamente es el demonio. A veces a nosotros las heridas, las enfermedades interiores nos traicionan con los mecanismos de defensa que tenemos, porque nos da miedo en primer lugar que se den cuenta que estamos enfermos. Y como hemos sido tan maltratados, y esas heridas son fruto precisamente de quienes se han aprovechado de nosotros en algún momento de la vida, esas mismas heridas nos llevan a desarrollar unos mecanismos de defensa muy altos, desde el ámbito psíquico, y a veces hasta hay gente que puede confundirse y creer que es el Espíritu Santo el que la está defendiendo, que es el Señor, y se coloca caparazones para nunca dejar ver su enfermedad. Y lo peor que le puede pasar a uno es eso, porque el único que tiene tajo para trabajar allí es el diablo. Este hombre por lo menos reconoce que está enfermo, que es paralítico, y así se coloca allí alrededor de esta piscina, como un enfermo auténtico, como alguien que está frustrado, que ha sido un fracasado y que necesita ser curado. Y por eso la pregunta del Señor en el Evangelio, y es que a uno le parecería como obvio que está allí paralizado y que lo que necesita es ser sanado, pero fíjense lo que le pregunta el Señor: ¿quieres quedar sano? ¿Por qué esta pregunta? Porque muchos de nosotros, aunque estamos enfermos, no queremos quedar sanos. Es como cuando el ciego Bartimeo le pregunta, le suplica al Señor y le dice que tenga piedad de él. Y Jesús le dice, y es un ciego, y le dices que quiere que haga por ti. El Señor es profundamente respetuoso. ¿Por qué? Porque el único que tiene la capacidad de reconocerse enfermo es cada uno de nosotros, es el individuo. Y hasta que nosotros no nos reconozcamos enfermos, el médico no puede hacer nada. El médico puede vivir incluso con nosotros y conocer la causa, no solamente la enfermedad, sino la causa de la enfermedad. Pero hasta que nosotros no le evidenciemos al médico nuestra enfermedad y le manifestemos que estamos limitados y que somos unos pobres y que verdaderamente necesitamos de su curación, así el médico sea el mejor especialista y tenga los mejores y más grandes medicamentos y tenga todos los desarrollos técnicos y científicos para curar cualquier tipo de enfermedad, si nosotros no les ponemos a él nuestra dificultad, el médico nunca podrá hacer nada. El gran problema que vive la humanidad hoy es que todavía no ha llegado a ese nivel de reconocerse enferma. La humanidad todavía se siente suficiente, todavía tiene seguridades, todavía se siente capaz de salir a sí misma de sus problemas, porque todavía tiene confianza en los desarrollos técnicos, todavía tiene bastante confianza en los desarrollos de la ciencia, todavía tiene confianza y esperanza en este sistema económico, todavía tiene esperanza y tiene fe en las salidas diplomáticas para llegar a algunos acuerdos y encontrar la paz, sin decir que estas ayudas no son laudables, son buenas, pero no son absolutas. En la iglesia, muchos de nosotros, los católicos, los cristianos, todavía tenemos bastante seguridad en nosotros mismos. Todavía no damos ese paso de reconocer que somos unos paralíticos y que llevamos postrados hace mucho tiempo y que necesitamos la intervención inmediata y rápida del Señor. ¿Cómo es posible que hoy en la vida sacerdotal, viendo el diagnóstico que vemos tan real, no nos sintamos enfermos y no nos reconozcamos enfermos y no reconozcamos que llevamos mucho tiempo allí postrados al lado de la piscina y la vemos
y vemos cómo se agita el agua, y vemos cómo se mueve el agua, y vemos incluso cómo algunos son sanados por esa agua, pero no nos atrevemos a entrar. Es muy paradójico que el Evangelio nos diga que este hombre llevaba 38 años y él mismo les pone a Jesús que no tiene nadie quien lo meta a la piscina, y que cuando se mueve el agua, pero cuando él ya llega, otro se le ha adelantado. ¿Cómo es posible que se haya tenido ayudas para llegar hasta allí? ¿Cómo llega este hombre año tras año a la piscina? Llega continuamente a la piscina. Pero ¿cómo es posible que no se meta en el momento en que debe meterse y aproveche la agitación del agua para ser curado? Porque aquí priman dos cosas: el egoísmo de todos los individuos que están alrededor, que no son capaces de pensar en la necesidad de este hombre, pero también a lo mejor el miedo que tiene este hombre de dar el paso y tirarse a la piscina, porque parece que tuviera fe, pero parece que no la tiene. Es que de pronto lo que resulta ser una solución para él, también lo puede concebir como una amenaza y se puede ahogar. Y entonces no es capaz de arriesgarse. El egoísmo a nosotros nos lleva a eso. Esos mecanismos de defensa que desarrolla nuestras heridas, que desarrolla nuestra enfermedad, nos llevan a no dar el paso, a no saltar. Y por eso el Señor le pregunta, porque lo está desafiando: ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano de verdad? Porque es que para quedar sano hay que dar el paso, hay que saltar. Y le contesta de esta manera el Señor, que no hay nadie quien lo meta. Jesús mismo se hace de piscina. De hecho, la profecía de Ezequiel llega a su cumplimiento aquí en la persona de Jesús. Todo lo que está narrando Ezequiel de las aguas que llegan hasta el tobillo, que llegan hasta la rodilla, que llegan hasta la cintura, y que luego es un torrente tan inmenso que tiene que pasarlo a nado porque es inmensísimo y es infinito. Y cuando se da cuenta en la ribera, ¿qué es lo que pasa con estas aguas? Son aguas que están llenando de vida todo, que están fortaleciendo todo. Son aguas que mantienen el follaje de los árboles verdes, dan fruto a su tiempo. Son aguas que verdaderamente lo están saneando, porque son las aguas infinitas de Dios. Y el pueblo de Israel, en tiempo de Jesús, habían algunas personas piadosas que esperaban el cumplimiento de esta profecía de Ezequiel. Ya no la piscina de Betesda, ya era una piscina superior, la piscina del amor de Dios, de su misericordia, que se iba a manifestar en la intervención mesiánica, que es Cristo. Pero este hombre, ante Cristo, sabe que tiene que dar un paso. Ya se reconoció enfermo, ahora tiene que estar dispuesto a lanzarse a la piscina. ¿Crees? Lanzarse a esa piscina significa comprometerse a un riesgo. De hecho, el hombre lo tuvo, porque luego lo sana al meterse a la piscina y se va muy campante con su silla de ruedas en el hombro y ya violentó la ley. Ya se fue en contra del sentido común. Ya se fue en contra de la uniformidad religiosa y piadosa del pueblo. Y por eso Jesús le advierte, cuando lo encuentra: cuidado, vuelves a caer. Si retrocedes por miedo, si te dejas llevar por la cobardía, te puede suceder algo peor. Cuando uno da el paso y se mete en las aguas del Señor, tiene que asumir el riesgo que esto implica. Y el riesgo es que uno no puede caminar para el mismo lado que van todos. Y el riesgo es que uno no puede seguir el sentido común que hoy tienen la mayoría. Y el riesgo es que uno no puede seguir la uniformidad por donde están caminando todos. Cuidado.
porque puedes quedar peor que al principio. Seguir al Señor es un riesgo, y es el riesgo de perder amigos, es el riesgo de perder incluso familia, es el riesgo de perder garantías humanas de cualquier tipo, es el riesgo de perder incluso la aceptación religiosa de nuestro tiempo, aún dentro de la iglesia. Es el riesgo de ser tildado como infiel. Es el riesgo de ser tildado como instrumento del demonio, canal de división. Es el riesgo de ser tildado de lo que tilda hoy el común normal dentro de la iglesia, de ser exagerado. Es el riesgo de ser tildado como un instrumento mundano o como soberbio, como tildaban a Jesús. Más de una vez los fariseos, que eran los legalistas, y ellos eran los que sabían la casuística de la ley, de las sagradas escrituras, se sabían muy bien el conducto regular de la norma, y llegaron incluso a tildar a Jesús como instrumento del diablo, y le decían que él obraba los milagros con el poder del príncipe de Belcebú. ¿Acaso no hay gente así dentro de la iglesia? ¿Acaso no hay legalistas de ese tipo? Y son los más incoherentes, y son los más hipócritas, porque internamente y de manera particular violan los preceptos, ni siquiera son capaces de ser fieles a ellos. Están acomodados a los criterios del mundo, pero la fachada externa es el legalismo. Y se presentan como los más santos, como los más humildes, se presentan como los más limpios, como los más nítidos. Pero vaya a ver cómo está el corazón. El Señor, que sí conoce los corazones, sabe el grado de corrupción que hay en cada uno. La hipocresía es muy terrible. Yo creo que el exorcismo más grande que se debería hacer hoy no sería contra las legiones de demonios, sino contra la hipocresía que hay en el corazón de tantos católicos, que hay en el corazón de tantos que se dicen ser piadosos. No hay demonio peor que ese, porque no hay una tierra más fértil donde pueda trabajar el infierno con tanta tranquilidad que esa tierra. Tengámosle miedo a la hipocresía, tengámosle pavor a la doblez, tengámosle el miedo más terrible a ese tipo de conducta, porque con razón Cristo, el amor manifestado del Padre, la ternura del Padre, la bondad del Padre, que vino a revelarnos el inmenso amor compasivo del Padre, habló muy fuerte contra la hipocresía. De hecho, en Cuaresma empezó diciéndonos a nosotros como iglesia: no oréis como los hipócritas, no ayunéis como los hipócritas, no deis limosna como los hipócritas. La hipocresía es detestable en el Evangelio, detestable, fastidiosa, horrible. Es un carcoma fastidioso que no se puede tolerar en el corazón. Por eso uno tiene que ser lo que es, tanto por dentro como por fuera. Porque es que hoy el maquillaje sirve mucho. De hecho, por eso las tiendas de cosméticos hoy tienen una ventaja comercial muy grande. Por eso las tiendas de vestidos y de moda hoy sirven de tanto, porque al hombre siempre le gusta estarse maquillando y vistiéndose de lo que no es. Por eso hoy el sensibilismo espiritual es tan dañino, porque sirve para disfrazar la corrupción del corazón. Por eso hoy el intelectualismo espiritual con el que se visten tantos dentro de la iglesia, vestidos de doctores, de magíster, de licenciados, en espiritualidades, quién sabe de dónde, sirve tanto para tapar la mediocridad, para tapar el facilismo, para tapar la corrupción tan fea del corazón. Yo quisiera dedicarles hoy una lectura muy profunda de un padre del desierto, se llama Sandoreto de Gaza, y es una lectura sobre el conocimiento de nosotros mismos, para que nos demos cuenta lo que es la hipocresía
¿Y cómo podemos llegar a un nivel de corrupción tan alto que es tan fácil de vestirnos de oro y por dentro corrompidos hasta lo más profundo? Pero estas aguas lo sanean todo si nos introducimos en ella. Si verdaderamente ponemos la mirada fija en el Señor y no en los hombres. Si comenzamos a buscar el amor de Dios en sí mismo y buscar a Dios como fin y no como medio para conseguir algunos beneficios temporales. Hoy nos pide el Señor volver de corazón. Dios está cansado de tanta hipocresía en la iglesia. Dios tiene todo el derecho de sentirse así. A uno lo conmueve muchísimo el reclamo que Dios le está haciendo no solo a la humanidad, primero a su iglesia. Primero a su iglesia, porque en su iglesia muchos nos hemos corrompido. Menos mal, la iglesia no se agota en este grupo pequeño de hijos que camina en esta tierra temporalmente, en los que peregrinamos hoy. Menos mal la iglesia es más grande, más bella y más abundante. Y menos mal la iglesia que se mostrará radiante y bella, como nos la describe el libro del Apocalipsis, y así lo trae la Lumen Gentium en la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II. Es una iglesia que desciende del cielo. No nos hagamos ilusiones creyendo que somos los más santos. No nos hagamos ilusiones creyendo que hemos sido los más fieles. No nos hagamos ilusiones creyendo que la paciencia y la misericordia que Dios hoy está teniendo con nosotros como iglesia y con la humanidad es por nosotros. Es por otros que sí han sido coherentes, por otros que sí han sido fieles, por otros que lo han dado todo. Nosotros deberíamos estar corriendo rápidamente a pedir la misericordia del Señor y a buscar su compasión. ¿Cómo no se va a sentir Dios hoy lastimado con todo lo que estamos haciendo y de la manera que estamos viviendo? ¿Pero qué esperan la mayoría de los hombres hoy dentro de la iglesia? Que todo el mundo les aplauda, que todo el mundo les haga calles de honor porque les gusta la alabanza y les gusta que le digan que son los más santos, que son los más perfectos, que son los más humildes. Eso nos gusta en la iglesia hoy. Eso nos gusta. Y Cristo mismo lo va a reprochar en el capítulo 5 de San Juan. ¿Cuánto nos gusta que nos alardeen, que nos alaben, que nos aplaudan, que nos feliciten? ¿Cuánto nos gusta esa vanidad espiritual? ¿Cuánto nos gusta esa vanagloria? ¿Cuánto nos gusta que nos digan que el mundo hoy se está salvando por nosotros y que somos lo mejor que hay en la iglesia? ¿Cuánto nos gusta a los sacerdotes que nos digan que somos el mejor sacerdote? Y hoy hasta en la publicidad aparecen esas formas de vanagloria y de vanidad, como si eso nos hiciera mucho bien a los sacerdotes. Es que no hay un sacerdote como tú. Gracias a Dios, no hay como nosotros, tan corruptos y pecadores, pero sí hay otros más santos y están en el cielo, y estos lo dieron todo por el Señor. Son muy pocos los sacerdotes hoy dentro de la iglesia que caminan en fidelidad al Señor. Son muy pocos los consagrados hoy que caminan en fidelidad al Señor. Y esos tranquilos que esos no aparecen por las redes sociales, porque al Señor le interesa mantenerlos bien guardaditos. Esos no circulan en la alabanza de los hombres, porque no hace falta. Esos viven cumpliendo su misión como la cumplió nuestro Señor, de manera eficaz y en el silencio. Pero cuánto nos gusta. ¿Cuántos hoy dentro de la iglesia solamente andamos buscando, haciendo obras y cantidad de propuestas de pastoral y de evangelización para que sean notorias, para que la gente se dé cuenta, para que me llegue algún reconocimiento?
y hasta nos volvemos competitivos, celosos, envidiosos, y quisiéramos hacer lo que hace el de allí, lo que hace el de la esquina, lo que hace el de atrás, y dejamos de meternos en la piscina que es el Señor y de disfrutar de su amor por andar pendiente de lo que vive el otro y de lo que hace el otro. Qué triste una vida así, qué desgracia, qué amargura vivir una vida cristiana de ese tipo. Son personas que no alcanzan a disfrutar la maravilla del amor del Señor. Son árboles que no van a reverdecer, que no se van a llenar de fruto. 38 años llevaba este hombre allí. 38 años. Demasiado tiempo. Y a veces nos pasa eso. A veces nos sucede eso. Por no darnos cuenta que tenemos la piscina ante nosotros y que lo único que tenemos que hacer es lanzarnos a ella. Por eso el salmista hoy canta con tanta alegría. Dios es nuestro refugio. Es nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Una persona que anda buscando defensores humanos, que anda buscando refugios humanos, una persona que anda buscando y que tiene su seguridad en las fuerzas humanas, ¿ustedes creen que puede cantar esto? ¿Ustedes creen que se puede contentar con esto? No le va a saber a nada. Va a ir a leer este salmo y no le sabe a nada. Su corazón pasa de largo por ahí como una piedra seca. No le hace nada, porque Dios no significa nada para él. Pero si le hablan de una institución, si le hablan de una obra humana, eso sí enciende la pasión. Eso sí, los pone a cantar y a bailar y a brincar. Eso sí. Pero el salmista lo está diciendo, es Dios, nuestro refugio, nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. El nivel de la apostasía hoy dentro de la iglesia es muy alto. A mí no me preocupa tanto lo que está pasando de manera formal con los obispos alemanes. Es más preocupante lo que se vive en la práctica dentro de la iglesia. Porque eso que ellos proponen formalmente, ya muchos en la iglesia lo están viviendo hoy, lo viven. Porque Dios ya no es nuestro refugio, ya no es nuestro poderoso defensor. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Para llegar a eso, hay que llegar a experimentar la dulzura, la bondad y el amor del Señor. Y para llegar a experimentar eso hay que buscarlo intensamente en la promesa mesiánica que es Cristo, sobre todo en la Eucaristía y en su palabra. Para llegar a eso hay que estar continuamente con la mirada y el corazón puestos en Jesús, porque si no es así, pereceremos y nuestra vida se parecerá a la del mar muerto. En el mar muerto no hay vida, por eso se llama muerto, ¿sí? Y la gente disfruta metiéndose allí, se meten allí, hay gente que se mete ahí todo, ¿sí? Pero el mar está muerto, totalmente muerto. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. ¿Saben por qué la gente le tiene tanto miedo hoy a las pruebas y a la cruz? Porque Dios no es nuestro refugio ni nuestra fuerza. Y hay grupos donde no se puede hablar del Evangelio porque eso divide, ¿sí? Algunos les dicen, no escuchen al Padre Omar porque el Padre Omar divide, ¿sí? No crean que me estoy inventando esto es verdad, ¿sí? Predicar la verdad divide, qué bueno. A mí me alegra, me reconforta, porque la carta a los Hebreos en el capítulo 4 dice que la palabra de Dios entra como espada de doble filo a dividir las entrañas. Bueno, y también San Lucas, en la profecía de Simeón a la Virgen,
dice que este se presentará como signo de contradicción. ¿Por qué le tienen miedo a la división? A lo mejor muchos han construido castillos sin el Señor, vidas cristianas sin el Señor, y le tienen miedo a la palabra del Señor. Pero llenémonos de la palabra de los hombres. Llenémonos de exégesis falsas, bíblicas, espiritualidades falsas. Llenémonos de todo eso para que nos pongamos de acuerdo los unos a los otros. Y el diablo, feliz, porque a él no le interesa tener división en su casa. Porque si Satanás está dividido contra sí mismo, se va a la ruina. Él tiene demonios de toda clase. Tiene demonios para falsas espiritualidades. Tiene demonios para falsas pastorales. Tiene demonios para falsos proyectos que buscan la unidad. Es que él también busca la unidad. Y a él le interesa tener bien fortalecida su casa a través del relativismo, a través del conformismo, a través de una vida cristiana sin Cristo, a través de una vida de fe sin la fe en el Señor. Ese es el gran problema. Por eso, ¿cómo se da cuenta uno de estas personas? Relativizan el bien. Eso es evidente. Miren, personas que desde el principio van relativizando los principios fundamentales de la fe. ¿Qué les va a creer uno? ¿Qué les va a creer uno? ¿Cómo se va a fiar uno de criterios así? Donde no solamente toleran, sino aprueban el mal. Pero son fuertes, ¿sí? Claro, porque el reino del demonio en este mundo es muy fuerte y está muy bien cimentado. Claro que el Señor, con el soplo de su ira, en su debido momento, lo destruirá. ¿Saben qué hizo en el Antiguo Testamento el Señor? Sabía la intención de los corazones que estaban construyendo la torre de Babel y no los detuvo. Los dejó que llegaran hasta la cúspide, los dejó. Hay cristianos que se asustan, Padre, pero mire cómo progresan, mire, tranquilos, no se preocupe, que Dios los deja llegar bien alto, ¿sí? Y cuando lleguen bien alto se burla de ellos. Aprendamos de la historia de la salvación. Aprendamos porque esto sucede y los dejó y construían y se elevaban y cada vez se admiraban más de la obra que ellos estaban construyendo a su manera y no a la manera de Dios. ¿Qué ha pasado en la historia de la iglesia? A todos que han querido darle una reforma a la iglesia a su manera y no a la manera de Dios, esos proyectos caen, van cayendo por sí mismos. Por eso no nos asustemos. Nuestra tarea es detenernos en el único río, que es la fuente viva, y es el Señor. La verdadera evangelización, para que nadie se deje engañar, es la que termina en la Eucaristía. No lo digo yo, lo dice el Concilio Vaticano II, recogiendo toda la tradición de la Iglesia y todo el magisterio de la Iglesia y la tradición bíblica. Porque la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Evangelizaciones que no lleven los corazones a amar más la Eucaristía, a uno lo sorprende. Escuchar a sacerdotes y consagrados y laicos que cada vez la vivencia eucarística se les convierte en algo ahí rutinario, eso es preocupante. Porque ¿qué tipo de espiritualidad están viviendo? ¿Qué tipo de formación están recibiendo? ¿En qué tienen fundamentada su vida? Si la formación que reciben, teológica, espiritual, pastoral, dogmática, mariana, no les está sirviendo para vibrar con la Eucaristía, para amar con la Eucaristía, para vivir la Eucaristía intensamente, ¿qué tipo de formación es esa? Esa formación no responde a los deseos del Concilio Vaticano II. Es decir, no responde al querer de la Iglesia. Eso es falso. Y uno se da cuenta. Es muy fácil, nosotros tenemos el termómetro internamente. Es muy fácil darse cuenta si la formación que estamos recibiendo es buena o no. ¿Saben cómo nos damos cuenta? En la Eucaristía. En la Eucaristía nos damos cuenta.
En la relación con Jesús Eucaristía en el sagrario nos damos cuenta si esos retiros espirituales, todas esas actividades pastorales, todo eso que se hace, está teniendo efectividad, ¿sí? Uno lo ve en el Evangelio, la mujer samaritana, ¿qué provocó ella con su evangelización? Provocó, el efecto fue que todos terminaran a los pies de Jesús. Esas evangelizaciones donde la gente no termina a los pies de Jesús, sino a los pies de los hombres y de los instrumentos, eso no es del Espíritu Santo. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo nos dirige a los hombres? No. Instrumento es instrumento, medio es medio, el fin es el Señor. Y el mejor termómetro para saber si estamos bien evangelizados o no, si hemos recibido la experiencia del Señor, es la Eucaristía. Si nosotros, cada uno sabe cómo está su relación con Jesús Eucaristía, si Él no es el que nos mueve el piso, no estamos bien evangelizados, ni vamos por donde debemos ir, y prendamos la alarma rapidito, porque nos podemos perder. La Eucaristía es la fuente y es el culmen de la vida cristiana, nos dice la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Esas evangelizaciones, es pobre gente hoy, que anda dependiente no de la fuente, no de este río, sí, abundante, sino de cisternas rotas, cisternas que en cualquier momento se van a secar y están agrietadas. Pobre gente, pobres almas, pobrecitos, porque el batacazo va a ser muy duro. Cuando uno se acostumbra a llegar 38 años yendo sin poder meterse, o muchos años ahí bebiendo goticas, y después se seca esa cisterna, ¿qué va a hacer? ¿Para dónde va a coger? ¿Para dónde van a coger? Si no nos pegamos de Jesús Eucaristía hoy y de su palabra, y le enseñamos esto a la gente, porque esta es la verdadera evangelización. No nos dejemos engañar. A la gente hay que llevarla a Jesús. Esa es nuestra tarea en la iglesia. Llevar a la gente donde el único médico que sana. No las entretengamos en nosotros, no le hagamos ese daño tan mortal a las almas, ni nos lo hagamos nosotros mismos, porque después Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de eso. Cuando lo vamos suplantando a Él, vamos suplantando su gracia, y lo vamos suplantando como Señor, y nos colocamos en el trono del único Señor que es Él. No le hagamos ese daño a las almas, porque después nos tocará dar cuentas el día del juicio de todo eso. A las personas hay que dirigirlas al Señor, hay que traerlas al Señor, hay que dejarlas en el Señor, a los pies de Jesús Eucaristía, porque Él es la única fuente, la única vida. Él es la piscina verdadera que llena de vida todo. Es el torrente que mantiene los árboles frondosos, y por eso el salmista puede cantar alegremente que el Señor es su refugio, su fuerza, poderoso defensor en el peligro, y por eso no hay que tener miedo, porque mientras esté en esta fuente, todo estará bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora